Muy buenas gente, soy un tipo inquieto y si estás viendo esto y no la repetición de Sálvame de ayer en Mediaset, ¿será que tú también lo eres? Hoy vamos a hablar de Cataluña y de la situación actual del independentismo. Es un coñazo y es un tema del que ojalá no tuviéramos que hablar, pero la realidad es la que es. Además, creo que siempre es interesante escuchar a un catalán crítico con toda esta locura nacionalista y secesionista. Yo vivo aquí, sin ir más lejos, mi familia está metida en esto. Yo he estado en algunos 11 de septiembre y manifestaciones, estuve en el referéndum de Artur Mas y del 1 de octubre, he visto lacitos amarillos por todos lados, esteladas, he escuchado cánticos xenófobos y hasta tengo el carnet de Club Super 3 de TV3 que guardo con mucho cariño. Pero una vez despiertas y te das cuenta de la realidad, además de llevarte una hostia dolorosísima en toda la cara, uno se da cuenta de una cosa, y es que los medios de Madrid, tal como les gusta llamarles a los nacionalistas, muchas veces no entienden una mierda de lo que sucede aquí. Suelen aplicar una visión superficial de la política catalana y no entienden la realidad de aquí, básicamente porque solo escuchan a los políticos indepes cuando van ahí a ser entrevistados y les cuentan pues la milonga que les interesa. Y se lo creen. Estoy hablando de conceptos como lo de la pela es la pela y la idea de que se decía en su día de la independencia impulsada por Artur Mas, que era por puro egoísmo económico. No, amigos, el independentismo actual está basado en el nacionalismo impulsado por la Renaixença a finales del siglo XIX y es de carácter etnicista, racialista. Nada tiene que ver con conciertos económicos, por mucho que los medios no catalanes se empeñen en estereotiparnos como ahorradores extremos. Que lo somos. Ese mismo diagnóstico ya lo hizo Cambó, líder de la Lliga, hace un siglo, cuando aseguró que el problema de Cataluña no era de descentralización administrativa, sino de nacionalismo. Y es que si lees los clásicos se entiende todo, pero no se suele hacer ese esfuerzo para comprender qué sucede aquí desde fuera y se acaban creyendo que dándoles más dineritos en los presupuestos generales la cosa ya se arreglará sola. Pues bien, partiendo de esa base desmitificadora, hoy vamos a analizar la situación actual del independentismo, que está como los ordenadores, en una especie de modo reposo. Quién sabe si será la calma que precede la tormenta y a la guerra civil interna que ya se está viviendo en el movimiento. Veremos. Vale, sobre la situación actual de enfrentamiento entre Junts y Esquerra Republicana, no voy a hacer una gran explicación ni a detenerme demasiado porque eso sería legitimar ambas opciones políticas y darle una capa de complejidad que no tiene. La movida es simple. Unos se quedaron con ganas después de la primera DUI y quieren hacer una segunda. Los otros quieren ser más pragmáticos y tomarse las cosas con más calma. Así de simple. Unos representan el pensamiento hegemónico del catalanismo, la pureza ideológica, los guerreros, en este caso Junts per Catalunya. Y los otros representan el pragmatismo en la gobernanza, el pactismo y el transversalismo. Los adictos a la poltrona, Esquerra Republicana de Catalunya. Un pragmatismo y una calma que, por cierto, nada tiene que ver con sus fundadores históricos, que desde el inicio se dedicaron a dar golpes de estado, pero bueno. Esta era una situación que tarde o temprano tenía que producirse. De la misma manera que de haberse materializado la independencia, hubiera acabado sucediendo lo mismo entre derechas e izquierdas, entre las élites aburguesadas y no burguesas de la derechona de Junts y el izquierdismo posmoderno progre de Esquerra Republicana y la izquierda friki que tan solo venía a montar un soviet en la República Catalana, la CUP. Pero en este conflicto actual no trata de izquierdas o derechas, trata sobre la pureza ideológica de la idea de la secesión de Cataluña. Pongámonos en situación. Un año después de la DUI de 2017, en 2018 Esquerra Republicana pasaba un comunicado interno firmado por Junqueras y Marta Rovira que titulaban «Construyamos mayoría, ganemos el país». En este se decía, hemos medido nuestras fuerzas, hemos constatado nuestra fortaleza, pero también nuestra debilidad. Y seguían, sabemos que solo podemos transformar la realidad si acumulamos una suma democrática y pacífica ingente. Como país debemos entrar en una nueva fase. Todo lo que hacemos a partir de ahora debe servir para ampliar la base. Unas palabras que ciertamente después de aquella DUI y con Junqueras y compañía ya en la cárcel sonaban coherentes. ¿Cuál es el problema? Que casi 5 años después, con Junqueras y el resto en casita ya indultados, seguimos ampliando la base. Y no hay otro plan. ¿Y qué otro plan iba a haber? Pues eso, atornillarse a la poltrona y a seguir cobrando el sueldazo viviendo del cuento de la promesa de la independencia. Y eso a la gente de Junts no les ha hecho gracia. De una lectura superficial que no voy a hacer se podría inferir
que uno que ha probado las mieles de la cárcel no quiere repetir, mientras que el otro, que se encuentra en pleno retiro vacacional en Bruselas, se ve muy engorilado al respecto. Pero bueno, llegados a este punto, ¿quién tiene razón? Pues sin que sirva de precedente, le doy toda la razón a Junts. Claro que tienen razón. Es decir, analicemos esta idea de ampliar la base. El impulso de este movimiento actual del independentismo nace con el Estatuto de 2006 de Pasqual Maragall. La base nacionalista es muy anterior, pero este movimiento parte de aquel estatuto en el que se imponía el reconocimiento de Cataluña como una nación histórica, entre otras cosas, y que el Tribunal Constitucional acabó sentenciando como inconstitucionales 14 artículos en 2010. Desde entonces, el independentismo ganó en votos. Aquí tenéis un gráfico que va de 2006 a 2021 con la representación de los votos totales, por un lado, de los partidos constitucionalistas, que comprendería a PP, PSC, Ciudadanos y las diversas coaliciones de Comuns. Vox solamente entra a partir de 2021. Y, por otro lado, de los partidos nacionalistas y separatistas, que comprenderían a Esquerra Republicana de Cataluña, CiU, Junts, CUP y PDeCAT, que entraría solo a partir de 2021. Se puede observar claramente un aumento del voto separatista desde 2006, que era de 1.352.111, y a partir de ahí sigue y sigue subiendo hasta llegar a las elecciones de 2017, tras la DUI, que se tomaron supuestamente por plebiscitarias y donde la gente se encontraba bastante engorilada, llegando al máximo histórico de voto nacionalista independentista con 2.079.340 votos, que es el recuadro en la tabla que os he marcado en amarillo. A partir de ahí, en las siguientes elecciones de 2021, el voto indepe sufriría un batacazo con una pérdida de 641.585 votantes. Y no es que esos votantes se convirtieran de repente en fachas anticatalanistas, puesto que el voto constitucionalista perdería también, por su parte, 896.084 votos. Esto lo que significa es que fue menos gente a votar. Traducción: la gente está hasta los cojones. Bien, este es el panorama. Centrándonos en la parte secesionista, recordad esta cifra mágica: 2.079.340 votos. Este es el máximo que ha movilizado jamás el independentismo y fue en un momento, en los últimos 3 meses de 2017, donde se conjugaron varios sucesos críticos. Se declaró la independencia unilateral de Cataluña el 27 de octubre y fue suspendida por el Tribunal Constitucional el 31, apenas 3 días después. Al mes siguiente, en noviembre, entraba en prisión preventiva Junqueras y el resto de acusados, y al mes siguiente, en diciembre, se celebraron las elecciones. Como vemos, en un clima bastante tenso y delicado y con los ánimos bastante encendidos. Bien, la pregunta es, después de entender cómo se llegó a esa cifra de los 2.079.340 votos, ¿de verdad creen que se puede volver a repetir? Ya ni eso. ¿De verdad creen que se puede superar? Bien, pues parece que Esquerra Republicana cree que sí. A eso se dirige el famoso eslogan de ampliar la base. Y que es cuando los de Junts empiezan a poner cara de haber chupado un limón y más después de ver los resultados de 2021, cuando claramente se ve que lo que sucedió con esa base no es que se amplió, sino que se redució. Y de manera inteligente se empiezan a discutir si eso de ampliar la base y el pactismo con el gobierno de Pedro Sánchez empiezan a demostrar una clara rendición al constitucionalismo español, aunque de boquilla los de Esquerra sigan aparentando que son los mismos guerrilleros de antaño. Entendemos pues que por ampliar la base, Junqueras y Rovira se referían a convencer a votantes no independentistas o nacionalistas por la causa. Bien, analicemos ese espectro restante de posibles futuros votantes independentistas y para eso vamos a hacer unas matemáticas muy simples. Cataluña tiene actualmente 7.763.362 habitantes, pero para ser exactos en 2017 eran 7.555.830, que es la cifra que vamos a utilizar. A esa cifra vamos a restarle los votantes independentistas y los votantes constitucionalistas. Nos quedarían 3.248.069 habitantes que no votaron. Aquí viene un factor crucial para entender a dónde quiero llegar con este vídeo, y es los extranjeros. Recordemos que los extranjeros sin nacionalidad española sí pueden votar en las elecciones municipales, siempre y cuando sean residentes comunitarios, o sea, de la Unión Europea, o países con los que España tenga alguna clase de convenio. Pero en las autonómicas no. Para poder votar en unas elecciones autonómicas se necesita la nacionalidad española. Bien,
En 2017 la cifra de extranjeros empadronados no nacionales era de 1.041.362. Si restamos esa cifra del total, nos quedaría un resto de 2.206.707 habitantes que no votaron. Esa es la cifra de donde se supone que los amigos de Esquerra Republicana pretenden ampliar la base. Pero es que de esa cifra hay que restarle, por un lado, a gente condenada por sentencia judicial firme a la pena de privación del derecho a sufragio. Por otro lado, a personas con discapacidad intelectual, personas con problemas legales en sus países de origen que les impida el voto, y del resto aún habría que excluir a la gente desencantada con los independentistas, con los constitucionalistas o a la gente que en general le sudan las pelotas las elecciones y pasan de ir a votar. Como vemos, el margen que nos queda es muy pequeñito. Y no solo eso, sino que de ese margen tan pequeño del que obviamente no hay estadísticas tan específicas y nos lo tenemos que imaginar, una gran parte a convencer son tanto gente venida de otras regiones de España como extranjeros venidos de fuera de España, pero con nacionalidad española. Ahora imaginaos por un momento que un recién nacionalizado español dice: pues nada, voy a informarme, a ver, yo vengo de un país republicano, a ver estos de Esquerra Republicana, qué ideología tienen, si me interesa votarles. Indagando por ahí se topan con un tal Heribert Barrera, un tipo que murió anteayer, en 2011, que además de ser presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, fue también presidente del Parlament de Cataluña, diputado en las Cortes y del Parlamento Europeo. Y te das cuenta que el colega defendía la idea nazi de purgar a los débiles mentales mediante eugenesia, defendía el terrorismo de ETA, defendía el antisemitismo y lo remataba diciendo que el coeficiente intelectual de los negros es inferior al de los blancos y que la inmigración tanto extranjera como española afecta al patrimonio genético catalán. Tócate los cojones. Y no solo eso, sino que luego ves que Quim Torra, el que sería sucesor de Puigdemont en la presidencia de la Generalitat, en este caso del otro partido, Junts, le defiende y le monta homenajes en Girona. Es como para pillar un billete y pirarse de aquí. ¿De verdad creéis que alguien que no sea catalán, de familia catalana, que se haya chupado 20 años de inversión lingüística, de TV3, de Fútbol Club Barcelona y de propaganda nacionalista en cada esquina, va a votar opciones independentistas y va a ampliar la base? La respuesta es obvia. Ni de coña. Los más avispados de Esquerra Republicana lo dicen, pero no se lo creen. Los más catetos lo dicen convencidísimos. Los iluminados de Junts, por su lado, son plenamente conscientes de ese factor. Básicamente porque son conscientes de ese etnicismo transversal del nacionalismo catalán y lo aceptan sin pudor, sin acomplejamientos. Así que su electorado prefiere lanzarse al ruedo con el cuchillo en la boca y que pase lo que Dios quiera. Que se haga otra DUI, que se haga otro referéndum, incluso los hay que les encantaría que hubiera una guerra civil entre catalanes y así poder purgar Cataluña de traidores y de charnegos. Así que sí, la derecha catalana lo tiene bastante claro al respecto. A la mierda la Constitución y a la mierda el gobierno español. Esquerra Republicana vive en un mundo paralelo e intentan convencernos de que convertir a castellanohablantes en nacionalistas independentistas es posible. Para ello tienen a su payaso particular, Gabriel Rufián, el cual exhiben como un mono de feria con sus vídeos de contestaciones de Kinky que arrancan las carcajadas de los estrados del Congreso y que acaban viralizándose en redes sociales. Señor Rivera, aquí un miembro de la banda. Entiendo que ir con el señor Abascal no es ir en una banda, es ir con un comando. Señor Abascal, yo ya sé que el castellano está perseguido en Cataluña, de hecho, como se nota, me está costando un montón hablarlo. Lo exhiben como el gran ejemplo del converso, del extranjero castellano procedente de las Españas que prueba las mieles de la superioridad catalana y acaba renunciando a su identidad española para abrazar el nacionalismo más puro. Y digo yo, ¿cuántos casos como él habéis conocido en vuestra vida? Cero. Ninguno. Y de haber algún caso es tan anecdótico que es estadísticamente despreciable. Los Gabrieles Rufianes no existen. Por parte de Esquerra también tenemos al consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña, Chakir El Homrani, de descendencia marroquí, o la tristemente fallecida en mayo de este mismo año, Anne Giles, la alcaldesa de Esquerra Republicana de Alfés, de nacionalidad belga.
En Esquerra Republicana tienen la idea de que la conversión del extranjero es posible. Esto choca frontalmente con Junts per Catalunya, los descendientes de la antigua Convergencia y Unió, donde no encontraréis ejemplos de apellidos en la administración que no tengan 8 apellidos catalanes. Todos autóctonos. Son los auténticos. Nativismo en estado puro. Es por esta divergencia de concepción del nativismo que el independentismo se dirige como un vehículo sin piloto en dirección a un muro de hormigón. La idea del extranjero nacional o no nacional converso podría tener algún sentido en los años 80 o en los 90, pero en pleno 2022, con la cantidad de procedencias de extranjeros que residen en Cataluña, de Hispanoamérica, marroquíes, rumanos, italianos, chinos, indios, es pura fantasía. Y el futuro no augura ningún cambio. Pensad que todos los números que hemos hecho están basados en la gente empadronada y censada. Aquí no hemos contado con la inmigración ilegal. El flujo de inmigrantes no tiene visos de cambiar a corto o medio plazo. Pensad que ya solo en la ciudad de Barcelona los residentes extranjeros empadronados nacidos fuera de España representan el 27,8% del total de habitantes. En Cataluña esa cifra supera ya el 16,2% del total. La tasa de natalidad de las madres catalanas es muy inferior al de las madres extranjeras, incluso con el saldo de nacidos muertos en negativo algunos años, y reduciéndose año tras año. Es por todo esto que están empezando a despuntar los partidos nacionalistas catalanes basados en la intolerancia y el supremacismo. Pero como hemos visto, también tienen un recorrido de captación de votantes bastante corto. En una sociedad hiperglobalizada, seguir creyendo en las sociedades esencialistas, pequeñitas y cerradas, es absurdo. Es posible que exista en algún pueblo perdido de la Galicia profunda, pero no en Cataluña. Así que con estos ingredientes, dos visiones antagónicas, Junts y Esquerra Republicana, una sociedad enfrentada y en crisis ideológica total, y el futuro de la región incierto, la conclusión se extrae sola. El independentismo está condenado al fracaso.